Blowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hay momentos en los que la mente simplemente no para. No importa cuánto intentes calmarla, no importa cuántas veces ores, no importa cuánto quieras descansar. Los pensamientos siguen ahí, se repiten, insisten, te acompañan de día y no te dejan dormir de noche. Y muchas veces, en medio de ese cansancio mental, aparece una culpa silenciosa. Empiezas a pensar, tal vez me falta fe, tal vez no estoy confiando lo suficiente. Tal vez si creyera más, no estaría así. Pero hoy necesito decirte algo con claridad y con amor. No es que te falte fe, no es que no confíes en Dios, es que estás agotado. Agotado de pensar, agotado de anticipar problemas, agotado de cargar cosas que no puedes controlar, agotado de intentar mantener todo en orden por dentro mientras por fuera aparentas que estás bien. Hay personas profundamente creyentes que están mentalmente cansadas, personas que oran, que aman a Dios, que buscan hacer lo correcto, pero cuya mente no encuentra descanso. Y eso no las hace menos espirituales, las hace humanas, porque la fe no elimina automáticamente el cansancio. La fe no borra de golpe la ansiedad, la fe no apaga la mente como un interruptor. A veces la fe convive con el agotamiento, y eso no es un fracaso, es una etapa. Hay días en los que no dudas de Dios, pero dudas de ti. Dudas de cuánto más puedes soportar. Dudas de cuánto tiempo más tu mente podrá resistir, pensando en todo lo que podría salir mal. Te despiertas cansado, aunque hayas dormido. Te acuestas agotado, aunque no hayas hecho mucho físicamente. Porque el cansancio que llevas no está en el cuerpo, está en la mente y en el alma. Y cuando ese cansancio se prolonga, empiezas a sentir que algo no anda bien contigo. Pero Dios no te está mirando decepcionado. Dios no está contando tus pensamientos. Dios no está esperando que te calmes para amarte. Al contrario, la Escritura nos recuerda algo profundamente consolador. La Escritura dice en Isaías, capítulo 26, versículo 3, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera». Nota algo importante, no dice que no habrá pensamientos, dice que Dios guarda en paz al que persevera en él, aun con pensamientos. La paz de Dios no es ausencia de pensamientos, es presencia de Dios en medio de ellos. Hay personas que aman a Dios, pero están agotadas de pensar, porque han intentado cargar solas cosas que nunca fueron su responsabilidad. Han intentado anticiparse a todo, controlarlo todo, resolverlo todo en su mente, y eso cansa. Pensar demasiado no siempre es falta de fe, muchas veces es miedo intentando protegerte. Es tu mente tratando de evitarte dolor. Es tu interior diciendo, si pienso más, tal vez me preparo mejor. Pero Dios nunca te pidió que vivieras preparado para todo. Te pidió que confiaras, y confiar no significa que la mente se apague. Significa que el corazón aprende a soltar, aunque la mente siga inquieta. Si hoy tu mente no para, no te castigues, no te juzgues, no te llames débil. Tal vez no necesitas pensar menos. Tal vez necesitas descansar más, pero descansar en Dios. Porque cuando tu mente no sabe qué hacer, Dios sí sabe. Cuando tú ya no puedes controlar tus pensamientos, Dios sigue teniendo el control de tu vida. Y este mensaje no es para decirte, deja de pensar, es para decirte algo mucho más profundo. No estás solo en este cansancio, Dios no se ha ido. Y aunque tu mente no pare, Dios sí sabe exactamente qué hacer. Quédate. Porque tal vez hoy no necesitas más respuestas, necesitas descanso, y Dios quiere dártelo. Hay una diferencia muy importante que muchas personas no saben identificar, la diferencia entre una mente inquieta y un alma cansada. Tu mente puede seguir funcionando, pensando, analizando, anticipando, haciendo listas invisibles, mientras tu alma en silencio ya no puede más. Y eso es justamente lo que vuelve este cansancio tan confuso. Porque por fuera sigues cumpliendo, sigues trabajando,
sigues respondiendo mensajes, sigues orando incluso. Pero por dentro algo se siente pesado, apagado, sin fuerzas. Tu mente no para, pero tu alma ya no descansa. Y cuando esa desconexión se prolonga, empiezas a vivir en modo supervivencia. Te levantas pensando en lo que falta. Te acuestas repasando lo que no resolviste. Te despiertas en la noche con pensamientos repetidos. No siempre pensamientos malos. A veces son pensamientos responsables, pensamientos de cuidado, pensamientos de previsión. Pero aún así, te desgastan, porque pensar todo el tiempo no es lo mismo que vivir en paz. Hay personas que creen que mientras más piensan, más control tienen, pero en realidad, pensar en exceso no es control, es miedo intentando protegerte. Miedo a que algo salga mal, miedo a perder lo que amas, miedo a no estar preparado, miedo a que Dios no actúe a tiempo. Y ese miedo no siempre se manifiesta como pánico, a veces se manifiesta como pensamiento constante. El problema es que la mente puede sostener ese ritmo durante un tiempo, pero el alma no. El alma necesita descanso, necesita sentido, necesita esperanza. Y cuando no lo encuentra se agota. La Escritura habla de este agotamiento interior con mucha honestidad. La Escritura dice en Salmos capítulo 42, versículo 5, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Nota algo importante. El salmista no le habla a su mente, le habla a su alma, porque entiende que hay un cansancio más profundo que el físico, y más cansa el cuerpo, porque nadie fue diseñado para vivir sosteniendo lo que solo Dios puede sostener. La Escritura nos muestra con claridad que esta carga no es parte del llamado cristiano. La Escritura dice en Salmos, capítulo 55, versículo 22, «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará». Nota algo importante. No dice organiza tu carga, no dice aprende a manejar tu carga, no dice carga un poco más, dice échala. Porque Dios nunca te pidió que cargaras solo. Pero aquí aparece la resistencia, porque soltar da miedo. Soltar significa reconocer que no tienes control total, que no puedes anticipar todo, que no puedes evitar todo dolor. Y para muchos, esa sensación es insoportable. Por eso prefieren cargar. Aunque les cueste la paz, aunque les robe el descanso, prefieren pensar demasiado antes que confiar profundamente. Pero pensar demasiado no evita el dolor, solo lo adelanta. Vivir creyendo que todo depende de ti te pone en una posición peligrosa, la de Salvador. Y tú no fuiste llamado a salvarlo todo, fuiste llamado a confiar. Jesús mismo confrontó esta carga cuando llamó a los cansados. La Escritura dice en Mateo, capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Jesús no dijo vengan los que ya resolvieron todo, vengan los que tienen control. Dijo vengan los cargados. Eso significa que la carga no es una señal de espiritualidad, es una señal de que has asumido más de lo que te corresponde. Hay cargas que Dios nunca te dio, tú las tomaste. Tomaste la carga del futuro, tomaste la carga de decisiones ajenas, tomaste la carga de expectativas que no puedes cumplir. Y luego te preguntas por qué tu mente no descansa. Porque tu mente vive sosteniendo lo que tu alma no puede cargar. La trampa de creer que todo depende de ti también se manifiesta así. Si no me preocupo, soy irresponsable. Si no pienso en todo, algo se me va a escapar. Si me relajo, algo malo va a pasar. Pero eso no es fe, eso es control disfrazado de cuidado. Y el control cansa porque exige perfección constante. Dios nunca te pidió perfección, te pidió confianza. La Escritura dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». No apoyarte en tu propia prudencia no significa que no pienses, significa que no pongas todo el peso en tu capacidad de pensar. Porque tu mente es limitada, tu visión es parcial, tu control es frágil, y Dios lo sabe. Por eso Él no te pide que cargues el mañana. Jesús fue muy claro al respecto. La Escritura dice en Mateo capítulo 6, versículo 34, «No os afanéis por el día de mañana». No porque el mañana no importe, sino porque no te pertenece. El mañana está en manos de Dios.
Cuando vives creyendo que todo depende de ti, pierdes algo muy importante: la capacidad de descansar. Descansar no porque todo esté resuelto, sino porque Dios está presente. Hay personas que no descansan, no porque no puedan, sino porque no se lo permiten, porque sienten que descansar es bajar la guardia, que descansar es dejar de vigilar, que descansar es perder control. Pero descansar bíblicamente no es irresponsabilidad, es fe. Es decirle a Dios: yo no puedo sostener todo, pero confío en que tú sí. Eso no te hace débil, te hace libre. La Escritura dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda, no una parte, no la que te sobra, toda. Eso incluye lo que te preocupa de noche, lo que te quita la paz, lo que no puedes controlar. Dios no te está pidiendo que lo cargues mejor, te está invitando a soltar. Y soltar no se aprende de golpe, se aprende poco a poco. Cada vez que decides no seguir el pensamiento obsesivo, cada vez que decides no anticipar el peor escenario, cada vez que eliges confiar aunque la mente quiera controlar. La trampa de creer que todo depende de ti te roba la paz, porque te pone en un lugar que no es tuyo. Ese lugar le pertenece a Dios. Tú no eres el sostén del universo, no eres el encargado de que todo salga bien, no eres el responsable último del resultado. Dios lo es, y cuando aceptas eso, algo se afloja por dentro. La mente no se apaga de inmediato, pero el peso empieza a disminuir, porque ya no cargas solo. Si hoy te das cuenta de que has vivido creyendo que todo depende de ti, no te culpes. Muchos llegamos ahí por querer cuidar, por querer hacer las cosas bien, por querer evitar dolor, pero Dios no te está llamando a cargar más, te está llamando a confiar más. Y confiar más no significa pensar menos a la fuerza, significa entregar más conscientemente. Porque cuando tú sueltas el control, no pierdes seguridad, ganas descanso, y cuando dejas de cargar lo que no te corresponde, tu mente empieza a encontrar espacio para la paz que solo Dios puede dar. Ten presente esto: Dios no te pide una mente en calma, te pide confianza. Hay algo que muchas personas no se atreven a decir en voz alta, pero que viven por dentro todos los días. Lo piensan en silencio, lo sienten con vergüenza, lo cargan sin compartirlo. Es esto: yo quiero confiar en Dios, pero mi mente no se calla. Y en esa frase tan sencilla vive una lucha profunda. Porque tú sí quieres confiar. No estás lejos de Dios, no has abandonado la fe, no has dejado de creer. Pero tu mente sigue activa. Los pensamientos no paran. Las preocupaciones vuelven. Las preguntas regresan una y otra vez. Y entonces aparece una tensión interna muy silenciosa. Una lucha entre lo que crees y lo que piensas. Entre lo que sabes de Dios y lo que tu mente no deja de repetir. Porque sin darte cuenta, aprendiste a creer que para confiar de verdad, tu mente debería estar tranquila, ordenada, en silencio, en paz. Y como eso no pasa, empiezas a sacar conclusiones dolorosas. Piensas que algo anda mal contigo, que si tuvieras más fe, no pensarías tanto, que si confiaras mejor, no tendrías ansiedad, que si fueras un creyente más fuerte, tu mente estaría en calma. Y así, poco a poco la ansiedad deja de ser solo un estado mental y se convierte en una carga espiritual, porque ahora no solo estás cansado, también te sientes culpable por estarlo. Pero hoy necesitas escuchar esta verdad con claridad, con suavidad y con descanso para el alma. Dios no te pide una mente en calma, te pide confianza. Y no son lo mismo. La calma mental no siempre está disponible. Depende de muchos factores, de heridas que aún sanan, de procesos que siguen abiertos, de cansancio acumulado, de traumas, de experiencias pasadas, de tu cuerpo, de tu historia. La confianza, en cambio, es una decisión que puedes tomar aun cuando la mente sigue inquieta. Dios nunca dijo: confía en mí solo cuando tu mente esté tranquila. Dios nunca puso como condición el silencio mental. Lo que Él dijo fue algo mucho más profundo. Confía en mí incluso cuando no entiendas. Confía en mí incluso cuando tiemblas. Confía en mí incluso cuando tu interior está inquieto. Confía en mí aun cuando tu mente haga ruido. Muchas personas viven frustradas espiritualmente
porque están esperando primero la calma para luego confiar. Pero en el reino de Dios, el orden no funciona así. Primero confías y luego, con el tiempo, la calma comienza a llegar. La Escritura dice en Isaías capítulo 26, versículo 3, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera». Detente un momento en esta verdad. La paz no es la condición para confiar. La paz es el resultado. Primero perseveras, primero confías, primero eliges a Dios en medio del ruido. Luego, poco a poco, la paz empieza a manifestarse. Pero si esperas sentirte tranquilo para empezar a confiar, te quedarás atrapado, porque hay procesos en los que la mente tarda en aquietarse. Heridas que no se sanan en un día, ansiedades que no desaparecen de golpe, pensamientos que no se callan por decreto. Y Dios lo sabe. Por eso Él no te pide silencio interior inmediato. Te pide fidelidad en medio del ruido. La fe no es ausencia de pensamientos. La fe es elegir a quién le das autoridad sobre esos pensamientos. Hay personas que creen que confiar en Dios significa dejar de pensar. Pero confiar no es apagar la mente. Es no dejar que la mente tome el control absoluto. Puedes confiar aunque la mente esté inquieta, aunque los pensamientos regresen, aunque las dudas aparezcan, aunque el miedo intente hablar más fuerte. Confiar no es no sentir, confiar es no rendirte al miedo. La Escritura lo muestra de una forma profundamente honesta. La Escritura dice en Salmos, capítulo 56, versículo 3, «En el día que temo yo en ti confío». Mira bien lo que no dice cuando ya no tengo miedo confío, dice cuando temo. Eso significa que la confianza puede coexistir con el miedo. La fe puede convivir con la ansiedad. La confianza puede mantenerse aunque la mente esté inquieta. Dios no se escandaliza por tu mente agitada, no se decepciona porque no logras calmarte rápido, no te mide por cuántos pensamientos tienes. Dios mira el corazón, y el corazón puede confiar aunque la mente esté cansada. Hay momentos en los que la mente se convierte en un verdadero campo de batalla, pensamientos que van y vienen, escenarios que se repiten, preguntas que no se callan, miedos que se anticipan, ideas que no se detienen. Y en medio de todo eso, Dios no te dice arréglate primero. Calma tu mente y luego ven. Ordena tus pensamientos y después confía. Dios te dice ven tal como estás. La Escritura dice en Hebreos capítulo 4 versículo 16, «Acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia». No dice acércate cuando tengas paz mental. Dice acércate, con ruido interno, con confusión, con cansancio, con pensamientos desordenados, porque la gracia no es una recompensa por estar bien. La gracia es un regalo para cuando no puedes más. Hay personas que se sienten culpables por no poder controlar su mente, pero Dios no te pidió control mental, te pidió entrega. La Escritura dice en Proverbios capítulo 16, versículo 9, «El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos». Tú piensas, Dios dirige, eso significa algo muy liberador. Pensar no es el problema es creer que todo depende de lo que piensas. Dios no te pide una mente perfecta, te pide que no te apoyes solo en ella. Hay días en los que tu confianza solo puede expresarse así: Dios, mi mente no descansa, pero aquí estoy. Y eso es suficiente. Hay días en los que tu fe no es una declaración fuerte, sino una decisión pequeña. No voy a huir de Dios aunque no tenga paz. Eso es fe madura. La fe infantil cree que confiar es sentirse bien. La fe madura entiende que confiar es permanecer aun cuando no te sientes bien. Jesús mismo experimentó angustia mental profunda. La Escritura dice en Mateo, capítulo 26, versículo 38, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Jesús no estaba calmado emocionalmente, estaba angustiado, estaba sobrecargado en bien. No es el momento del problema real. No es cuando algo malo está ocurriendo de verdad. Es un momento más silencioso, más interno, más difícil de detectar. Es cuando la mente deja de reaccionar a la realidad y empieza a fabricar escenarios. Escenarios que no están ocurriendo ahora. Escenarios que nadie ha confirmado. Escenarios que no existen en el presente, pero que se sienten completamente reales dentro de ti.
La mente empieza con preguntas aparentemente inofensivas. ¿Y si esto sale mal? ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si Dios no responde esta vez? ¿Y si todo se cae de un momento a otro? Al principio parecen solo pensamientos, solo posibilidades, solo intentos de prepararte. Pero poco a poco esas preguntas dejan de ser hipótesis y convierten en tormentas internas. Tormentas que no están afuera. Tormentas que no están sucediendo ahora. Tormentas que no han llegado pero que tu cuerpo y tu alma empiezan a vivir como si fueran inevitables. Y ahí es donde la ansiedad se vuelve profundamente agotadora, porque ya no estás lidiando con un problema real, estás luchando con una historia que tu mente escribió intentando protegerte. La mente imagina tormentas porque tiene miedo, miedo a perder, miedo a sufrir, miedo a no poder soportar lo que venga, miedo a quedarse sin control. Y ese miedo no siempre aparece como pánico evidente. Muchas veces se disfraza de responsabilidad, de previsión, de análisis constante. Empieza como un intento de anticiparte, de prevenir el dolor, de estar listo. Pero la mente no sabe cuándo detenerse. Comienza imaginando un escenario posible y termina construyendo una catástrofe completa. Un pensamiento lleva a otro, ese lleva a otro más, y sin darte cuenta, ya estás viviendo mentalmente en un futuro oscuro, que Dios nunca te mostró. Y mientras más tiempo pasas dentro de esa historia mental, más real se vuelve para tu cuerpo. El corazón se acelera, la respiración se acorta, el pecho se aprieta, el descanso desaparece. Te cansas sin haber pasado nada. Hay personas que viven exhaustas, no por lo que están enfrentando, sino por todo lo que su mente cree que va a enfrentar. Y eso es una carga muy pesada, porque estás luchando contra tormentas que Dios nunca escribió para tu vida. La Escritura nos da una imagen muy clara para entender este fenómeno interno. La Escritura dice en Marcos capítulo 4, versículos 38 al 40. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Los discípulos estaban en una tormenta real. El viento era real, las olas eran reales, el peligro existía. Pero lo que realmente los desbordó no fue el agua, fue la interpretación de la tormenta. Pensaron que iban a morir, pensaron que Jesús no se daba cuenta, pensaron que estaban solos, pensaron que Dios había perdido el control. La tormenta estaba afuera, pero el pánico estaba adentro. Y Jesús no los reprendió por la tormenta, los confrontó por el miedo que nació de su interpretación. Ahora piensa en esto con calma. Si eso ocurrió con una tormenta real, ¿cuánto más con las tormentas imaginadas? Tormentas que solo existen en la mente, escenarios que no han ocurrido, futuros que Dios no ha escrito. Muchas veces tu ansiedad no nace de lo que Dios está haciendo, sino de lo que temes que Dios no haga. La mente empieza a decir: ¿y si Dios no responde? Observa algo muy importante. Dios no promete ausencia de tormentas, promete presencia. Pero cuando la mente imagina tormentas futuras, se olvida de esa presencia. Empieza a vivir como si Dios no estuviera en la barca, como si el futuro dependiera solo de ti, como si todo pudiera desmoronarse en cualquier momento. Y esa forma de pensar te roba el presente, te impide disfrutar lo que hoy sí tienes, te impide agradecer lo que hoy está firme, te impide descansar en lo que hoy sigue en pie, porque estás viviendo en un mañana que aún no existe. La ansiedad siempre vive en el futuro, la fe vive en el presente, confiando en Dios. Eso no significa que no planifiques, no significa que ignores la realidad, significa que no permites que escenarios negativos gobiernen tu interior. Hay pensamientos que parecen responsables, pero en realidad son destructivos. Pensar, ¿y si sale mal?, no te prepara, te desgasta. Pensar, ¿y si todo se rompe?, no te protege, te paraliza. Pensar, ¿y si no puedo con esto?, no te fortalece, te roba fuerzas antes de tiempo. La mente imagina tormentas porque cree que anticiparlas te va a salvar del dolor, pero anticipar el dolor no lo evita, solo lo multiplica. Jesús estaba dormido en la barca, no porque no le importara la tormenta, sino porque sabía algo que los discípulos olvidaron.
Dios no pierde el control en medio del caos. Y si Dios no pierde el control, no necesitas imaginar finales catastróficos. La Escritura dice en Proverbios, capítulo 19, versículo 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Puedes tener muchos pensamientos, muchos escenarios, muchas preocupaciones, pero solo el consejo de Dios permanece. Eso significa algo muy liberador. No todos los pensamientos merecen tu atención. No todos los escenarios merecen tu energía. No todas las tormentas imaginadas merecen tu miedo. Hay pensamientos que debes aprender a reconocer como lo que realmente son, historias que tu mente escribió sin permiso de Dios. Dios no te llamó a vivir preparado para el desastre, te llamó a vivir confiado en su cuidado. La Escritura dice en Salmos, capítulo 121, versículo 7, el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Eso no significa que nada difícil ocurra, significa que nada te destruirá fuera del cuidado de Dios. Cuando tu mente imagina tormentas que Dios no escribió, necesitas volver a estas verdades. No todo pensamiento es una advertencia. No todo miedo es una señal. No todo escenario merece tu atención. Algunos pensamientos no necesitan ser luchados. No necesitan ser analizados. No necesitan ser respondidos. Solo necesitan ser entregados. La Escritura dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevar cautivo un pensamiento no significa reprimirlo, no significa negarlo, significa no dejar que gobierne. Es decir, este pensamiento existe pero no tiene autoridad sobre mi paz. Y poco a poco, cuando dejas de alimentar la tormenta, el viento interno comienza a calmarse, no porque te obligaste, no porque te exigiste, sino porque confiaste. Si hoy tu mente está llena de escenarios que te asustan, detente un momento. Hazte esta pregunta sencilla, pero poderosa. ¿Esto está ocurriendo ahora o solo está ocurriendo en mi mente? Muchas veces, esa sola pregunta rompe el poder del pensamiento, porque la fe no niega la realidad, la fe niega la mentira, y la mentira es creer que Dios no estará contigo en lo que venga. Si Dios no escribió esa tormenta, no tienes que vivir como si fuera inevitable. No todas las tormentas que imaginas llegarán a tu vida, y si alguna llega, Dios seguirá en la barca, y eso es suficiente. Ten presente esto: cuando ya no puedes calmarte, Dios te calma. Llega un punto en el camino en el que ya no puedes calmarte solo. No importa cuántas veces te lo digas, no importa cuántas veces lo intentes, no importa cuántos consejos hayas escuchado. Te repites: tranquilo, respira, no pienses tanto, todo va a estar bien. Pero no funciona. La mente sigue acelerada, el pecho sigue apretado, el corazón sigue inquieto, el cansancio sigue acumulándose por dentro. Y eso genera algo muy profundo: frustración. Porque has intentado todo lo que sabes hacer. Has respirado profundo, has intentado distraerte, has tratado de controlar tus pensamientos, has orado incluso con desesperación. Y aún así, la calma no llega. Es ahí donde muchas personas comienzan a sentirse mal consigo mismas, no solo por la ansiedad, sino por no poder controlarla. Empiezan a pensar cosas como: ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo calmarme? ¿Por qué otros sí pueden y yo no? ¿Por qué sigo así si tengo fe? Y sin darse cuenta, la ansiedad se mezcla con culpa, con vergüenza, con autoacusación. Pero hoy necesitas escuchar esta verdad con suavidad, sin juicio, sin exigencia. Hay momentos en los que ya no puedes calmarte, y eso no es un fracaso, no es falta de fe, no es debilidad espiritual, es un límite humano. Dios nunca diseñó tu vida para que tú fueras tu propio calmante. Nunca te pidió que te sostuvieras solo cuando el interior se desbordara. Nunca esperó que tu mente fuera capaz de contener todo el peso de la vida. Hay cargas que no se calman con fuerza de voluntad. Hay tormentas internas que no se apagan con pensamientos positivos. Hay angustias que no se resuelven con más esfuerzo espiritual. Hay momentos en los que la única salida real es que Dios intervenga. Y eso no te hace débil, te hace dependiente. Y la dependencia en la vida espiritual no es un defecto, es una bendición. Porque la fe más profunda no es la que dice yo puedo con todo,
sino la que se atreve a decir: Dios, yo ya no puedo solo. La Escritura nos muestra algo muy distinto a la imagen de un Dios exigente. Nos muestra a un Dios que se acerca justo cuando ya no puedes más. La Escritura dice en Isaías, capítulo 40, versículo 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Detente un momento en esta imagen. No es un pastor gritando órdenes, no es un pastor exigiendo que el cordero camine mejor, no es un pastor impaciente con el cansancio del rebaño. Es un pastor que carga. Cuando el cordero ya no puede, no lo empuja, no lo obliga, no lo reprende, lo levanta. Así actúa Dios contigo cuando ya no puedes calmarte. Dios no te dice: arréglate primero, deja de ser tan ansioso, controla tus pensamientos, ten más fe. Dios no habla desde la exigencia, habla desde el cuidado. Muchas personas creen que Dios solo actúa cuando tú ya hiciste todo, pero la Biblia muestra algo completamente distinto. Dios actúa cuando tú reconoces que ya no puedes. La Escritura dice en Salmos capítulo 46, versículo 10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este versículo no es una orden dura, no es un regaño, no es un mandato frío, es una invitación. Hay una quietud que no se logra forzando la mente, no se consigue reprimiendo pensamientos, no se alcanza exigiéndote calma. Esa quietud nace cuando sueltas la carga, y esa quietud no la produces tú, la produce Dios cuando dejas de resistirte a su ayuda. Hay momentos en los que Dios no te pide que te calmes, te pide que te dejes calmar, y eso es muy distinto. Porque dejarte calmar implica rendición, implica soltar el control, implica aceptar que llegaste a tu límite, implica decir: Dios, yo no puedo con esto solo, mi mente está agotada, mi interior está sobrepasado, necesito que tú intervengas. Y Dios no rechaza esa oración, la honra. La Escritura dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Observa con atención, no dice controlando la ansiedad, no dice dominando la ansiedad, no dice reprimiendo la ansiedad, dice echándola. La ansiedad no se gestiona cuando estás al límite, se entrega, porque hay momentos en los que el problema no es la ansiedad en sí, el problema es que la estás cargando solo. Dios no te calma gritándote desde lejos, no te calma con reproches, no te calma con exigencias espirituales. Dios te calma acercándose, te calma con su presencia, te calma con su cuidado, te calma recordándote que no estás solo ni abandonado ni fuera de su amor. Jesús mismo mostró esta verdad con su forma de actuar. Cuando veía personas cansadas, no las presionaba a mejorar, no las juzgaba por su estado emocional, no les pedía que se recompusieran rápido. La Escritura dice en Mateo, capítulo 11, versículo 29, «Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas». Descanso para el alma, no solo para la mente, no solo para el cuerpo. El descanso que Dios da va más profundo. Hay personas que dicen: «Ya no puedo más», y creen que esa frase las aleja de Dios, pero en realidad esa frase es muchas veces la puerta a una intervención divina. Porque cuando tú ya no puedes, Dios no se retira, Dios se acerca. Cuando ya no puedes calmarte, Dios no te pide silencio mental perfecto, no te exige paz inmediata, te ofrece refugio. La Escritura dice en Salmos capítulo 62, versículo 8, «Derramad delante de Él vuestro corazón». Derramar el corazón no siempre es orar bonito, no siempre es usar palabras correctas, no siempre es sentir paz inmediata. A veces es llorar, a veces es callar, a veces es solo estar, y eso es suficiente para Dios. Dios no necesita que te tranquilices para amarte, no te ama menos porque estés ansioso, no te ama menos porque tu mente no para, no te ama menos porque hoy estás agotado. Al contrario, en esos momentos su cuidado se vuelve más cercano, más tierno, más protector. Hay procesos en los que Dios no quita inmediatamente la causa externa de tu ansiedad. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side,
Turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Ansiedad, pero sí calma tu interior para que no te destruya. Hay tormentas que no se calman afuera, pero sí adentro. Y esa calma interior no siempre llega como una emoción intensa. No siempre llega como una sensación fuerte. A veces llega como algo muy simple, una respiración más profunda, un pensamiento menos agresivo, una noche con un poco más de descanso, un momento breve de alivio. Eso es Dios calmando. No siempre lo notas de inmediato, pero con el tiempo te das cuenta de que ya no estás igual. Si hoy estás en un punto en el que ya no puedes calmarte, no te juzgues, no te castigues, no te rindas. Tal vez no estás perdiendo el control, tal vez estás llegando al lugar exacto donde Dios quiere sostenerte. Porque cuando tú ya no puedes calmarte, Dios no se queda mirando, Dios no se aleja, Dios no se cansa de ti. Dios te calma, y lo hace no porque lo merezcas, no porque hayas orado perfecto, no porque hayas hecho todo bien, lo hace porque te ama, y su amor es más fuerte que cualquier tormenta que hoy esté pasando por tu mente. Antes de entrar en este momento de oración, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente espiritual. Si hoy tu mente no se detiene, si los pensamientos te cansan, si sientes que has intentado calmarte y aún así no lo has logrado, te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Señor, hoy entrego mi mente cansada en tus manos. Y si lo deseas, puedes escribir también qué es eso que hoy no te deja descansar. Ese pensamiento recurrente, esa preocupación constante, ese miedo que se cuela en silencio. Aquí somos una comunidad de fe que ora unos por otros, que se sostiene y que camina junta aún en el cansancio. Ahora sin prisa, sin exigencias, sin tener que demostrar nada, vamos a orar, tal como estás, porque Dios sabe exactamente qué hacer cuando tu mente ya no puede más. Señor, aquí estoy delante de ti. No vengo con la mente ordenada, no vengo con pensamientos claros, no vengo con respuestas resueltas, vengo cansado, vengo saturado, vengo con la mente llena y el corazón agotado. Tú conoces cada pensamiento que se repite sin permiso, cada preocupación que aparece de noche, cada escenario que mi mente imagina y que me roba la paz. Hoy no vengo a pedirte que me expliques todo, no vengo a exigirte silencio inmediato, vengo a rendir mi mente delante de ti, porque he intentado controlarla, he intentado calmarla solo, he intentado pensar diferente, he intentado ser fuerte, y ya no puedo más. Señor, hoy reconozco que mi mente necesita descanso, no más lucha, no más resistencia, no más exigencia interna. Hoy te entrego cada pensamiento ansioso, cada miedo escondido, cada pregunta sin respuesta, cada y sí que me ha robado el sueño. Así como está escrito en tu palabra, yo también lo declaro hoy con fe. La Escritura dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, no se inquieten por nada, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. Hoy necesito esa paz, Señor, no la paz que depende de respuestas, no la paz que depende de circunstancias, la paz que guarda la mente cuando ya no puede más. Señor, guarda mis pensamientos, guarda mi mente cansada, guarda mi corazón saturado, calla el ruido interior, silencia la voz del miedo, detén la cadena de pensamientos que no me deja descansar. Hoy dejo de pelear con mi mente, hoy dejo de exigirme calma, hoy dejo de cargar con todo, hoy me rindo. Padre, si mi mente corre, enséñame a descansar en ti. Si mi pensamiento se acelera, enséñame a confiar. Si mi corazón se inquieta, enséñame a soltar. Así como está escrito, yo también lo creo hoy. La Escritura dice en Isaías, capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Hoy decido perseverar en ti, no en mis ideas, no en mis escenarios, no en mis temores. Persevero en tu presencia, persevero en tu cuidado, persevero en tu fidelidad. Señor, te entrego el control que nunca tuve, te entrego la necesidad de anticipar, te entrego el miedo a que algo salga mal. Renuncio hoy a creer que todo depende de mí, renuncio a cargar con lo que no me corresponde, renuncio a vivir en alerta constante. Así como dice tu palabra,
Yo también lo declaro hoy. La Escritura dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hoy decido confiar, aunque no entienda, aunque no vea resultados inmediatos, aunque mi mente quiera correr. Padre, cuando los pensamientos regresen, recuérdame que tú sigues aquí. Cuando el miedo toque la puerta, recuérdame que no estoy solo. Cuando la ansiedad quiera gobernar, recuérdame que tú tienes el control. Así como está escrito, yo también lo recibo hoy. La Escritura dice en Salmos, capítulo 55, versículo 22, echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Hoy echo sobre ti mi carga mental, echo sobre ti mis pensamientos cansados, echo sobre ti mis preocupaciones constantes. No quiero seguir cargando con lo que me roba la paz, no quiero seguir viviendo desde el miedo al futuro. Hoy descanso en ti. Señor, si esta ansiedad ha sido un refugio falso, lléname de tu presencia. Si este ruido interno ha sido mi forma de control, enséñame a soltar. Si este cansancio mental ha sido prolongado, sáname con tu paz. La Escritura dice en Mateo, capítulo 11, versículo 28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Hoy vengo, Señor, cansado, cargado, con la mente agotada, y recibo tu descanso. No el descanso del cuerpo solamente, el descanso del alma, el descanso de la mente. Gracias porque no me juzgas por estar así. Gracias porque no me exiges calma perfecta. Gracias porque no me pides más fuerza. Gracias porque tú sabes qué hacer, cuando mi mente ya no puede más. Hoy dejo mi mente en tus manos, hoy dejo mi ansiedad en tus manos, hoy dejo mi proceso en tus manos, y descanso. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Que la paz de Dios guarde tu mente y tu corazón, en este momento y en los días que vienen. Que el Señor calme tus pensamientos, renueve tus fuerzas, y te conceda descanso profundo. Camina sin miedo. Dios sabe exactamente qué hacer contigo. Que su presencia te acompañe y su paz te cubra siempre por donde quiera que vayas.